Bueno, ¿Aló? Sí. Muchas gracias por dar continuación a nuestro programa. Dejo con ustedes ahora a Carla Álvarez, directora del Laboratorio de Patología y Clínica de la Universidad Austral de Chile, con su charla Interpretación del perfil hepático en animales menores. Carla. Buenos días. Bueno, la charla que vamos a presentar hoy trata de ser lo más práctica posible. Vamos a hablar de perfil hepático en animales menores, principalmente caninos y felinos, recomendaciones de cómo hacer un buen envío de muestras y qué parámetros solicitar, que es como lo más importante, que a veces andan como un poco perdidos en esa área, y finalmente cómo interpretar estos resultados. Bueno, cuando tenemos un paciente posiblemente con una alteración hepática, en un principio es súper difícil de diagnosticar porque el hígado tiene una gran capacidad funcional de reserva. Necesitamos que más del 70% del hígado esté dañado para que la signología clínica sea más evidente. Por lo tanto, si nosotros hacemos un perfil bioquímico, podemos anticipar cualquier daño hepático previo y evitar llegar a la parte ya de insuficiencia como tal. Y como bien dice ahí, permite la detección y caracterización temprana de una enfermedad hepática. Ahora, lo importante es que cuando ustedes reciban un paciente, hagan un buen planteamiento de la enfermedad. Partamos con una buena historia clínica, la anamnesis es súper importante. Seguimos con el examen físico y también podemos tener exámenes complementarios como las pruebas de laboratorio, que es lo que nos vamos a enfocar hoy día. Técnicas de imagen también son importantes y siempre la biopsia hepática es la prueba como gold estándar para detectar una patología a nivel hepático. Y hoy día nos vamos a centrar en pruebas de laboratorio. Cuando queremos hacer una evaluación hepática, a nivel de laboratorio tenemos 3 focos importantes que podemos detectar. Podemos detectar lesión hepatocelular, podemos detectar colestasis y podemos detectar disfunción hepática como tal. Si queremos detectar una lesión hepatocelular, tenemos un grupo de enzimas. Tenemos la alaninoaminotransferasa, conocida como ALT. También tenemos la aspartato-aminotransferasa, que es la AST. Y también hay otras, no se ocupan tanto en clínica menor, pero es importante que las conozcan, como la glutamato deshidrogenasa y la sorbitol deshidrogenasa. Ahora, para detectar colestasis, tenemos la fosfatasa alcalina y tenemos la GGT, la gamma-glutamiltransferasa. Y finalmente, para detectar una difusión hepática, podemos hacerlo a través de la bilirrubina, ácidos biliares y amonio. Cuando enviamos un examen a un laboratorio, tenemos 2 opciones para el envío de muestra. Podemos enviarlo con un tubo con heparina y así obtener un plasma heparinizado, o enviar una muestra con tubo taparroja que corresponde al suero. Cualquiera de las dos está bastante bien. Sí tenemos que tener en cuenta que las enzimas son súper delicadas en relación a su estabilidad. Se alteran mucho por el pH, por la temperatura que lleva la muestra. Por lo tanto, si tenemos una opción que es enviarlo de inmediato a un laboratorio de referencia, o podemos separar el suero plasma según el tubo en que haya tomado la muestra y separarlo y refrigerar. Se puede enviar hasta por 24 horas o en caso contrario ojalá mantenerlo a una temperatura ya que esté congelado. La idea es que ustedes trabajen con un laboratorio que ustedes tengan confianza o de referencia, que tengan cerca. Si ustedes tienen un paciente y van a hacer perfiles bioquímicos seriados, la idea es que envíen la muestra 1 y muestra 2, por ejemplo, al mismo laboratorio. Eso es súper importante porque el resultado que ustedes van a obtener va a depender del tipo de equipo que ocupe el laboratorio, los reactivos y el método en que se analizó. Por lo tanto, para evitar cualquier sesgo de resultado, la idea es que la muestra sea analizada bajo los mismos parámetros. Entonces, eso es importante, que trabajen con un laboratorio para un paciente específico. Lo otro es que tengan cuidado cuando interpreten sus resultados.
hay laboratorios que trabajan con distintos intervalos de referencia. Entonces, para la interpretación se tienen que fijar en eso, que estén interpretando bajo los mismos estándares. Y finalmente la unidad. Hay algunos que no se dan cuenta que a veces los laboratorios interpretan en distintas unidades y eso también puede afectar después en la interpretación y en el diagnóstico que ustedes den. Y bueno, cuando tenemos una actividad enzimática aumentada, vamos a tener un resultado alterado. Y cuando se altera nos fijamos en qué tan elevado está en relación al intervalo de referencia superior. Esa debe ser la medida. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que en su examen 1 tenía un valor de ACT de 150 y después mandaron a hacer otro examen y subió a 250, ustedes pueden pensar que el paciente está empeorando. Pero debemos fijarnos bajo qué intervalos de referencia se está asociando. Por ejemplo, en el primero está con un intervalo de referencia máximo de 60, mientras en el segundo ocupó un intervalo de referencia de 100. Pero si nos fijamos, matemáticamente cada uno aumentó 2,5 veces. O sea, no quiere decir que porque yo tenga un valor absoluto mayor, quiera decir que el paciente está empeorando. Debemos hacer ese cálculo, saber cuántas veces en relación al intervalo de referencia máximo está aumentado. Y según eso poder hacer nuestras interpretaciones. Ahora, el otro, que hay algunos que ven como la magnitud, cuánto aumentó en relación al intervalo y piensan que entre más alto esté, más grave está el paciente. Pero tenemos que tener en cuenta que eso no está relacionado directamente con la gravedad. Por ejemplo, se da que en casos agudos las enzimas están muy aumentadas, pero tenemos pacientes que en situaciones crónicas, por ejemplo en una cirrosis, en un estado final de la enfermedad, tengo menos masa hepática funcional, por lo tanto tengo menos hepatocitos y la cantidad de enzimas que pueden producir es menor. Entonces, si yo veo un paciente que tiene enzimas hepáticas dentro del intervalo, no tengo que descartar que el paciente tenga un problema hepático, porque puede estar en la fase final de la enfermedad. Entonces, el consejo es que no se asusten cuando un valor está muy elevado y tampoco descarten enfermedad cuando estamos dentro de los intervalos. Lo que importa y en lo que ustedes se tienen que dar cuenta es en qué tanto en el tiempo se mantiene elevada una enzima. Por ejemplo, si tenemos un paciente que hacemos bioquímico seriado y después de 1 o 2 meses las enzimas hepáticas siguen aumentadas, ahí ya tenemos que entrar a preocuparnos. Es la persistencia del aumento, no su magnitud. Y una enzima puede estar aumentada por 4 factores, entre ellos su actividad tisular innata. Es obvio que si yo hago un parámetro bioquímico y tengo enzimas hepáticas aumentadas, puedo suponer que la lesión está en el hígado, sería como lo primero que uno podría pensar. Además, el aumento de las enzimas puede depender de la localización celular que tengan. Tenemos, por ejemplo, la fosfatasa y la GGT que se ubican en el epitelio de los canalículos y en el epitelio biliar, y tenemos otras enzimas que están en el citosol, que es la LT, la SD y un 80% de la ST. Es decir, que cuando hay un daño en el hepatocito, estas son las enzimas que primero se elevan. Mientras que un 20% de la ST y un 100% de la GD se encuentran a nivel mitocondrial. Entonces yo necesitaría un daño mucho más severo para que estas enzimas se liberen. Si yo encuentro aumentada mucho la ACT, podría asumir que el daño es más crónico o más severo, porque está a nivel mitocondrial. La vida media también influye cuando nosotros vamos a analizar un parámetro. Hay enzimas que, dependiendo la especie, tienen más duración a nivel del suero. Y eso también puede determinar que yo mida una enzima, por ejemplo, la ALT, la ST sube un poco después, entonces todo va a depender en el tiempo en que yo tome la muestra. Y finalmente, un aumento de la enzima va a depender del tipo, intensidad y duración del estímulo. Por ejemplo, hay enzimas que se ven afectadas por la acción de corticoides. Entonces, el valor del aumento va a depender de la dosis del tratamiento y de la duración que éste tenga. Y yo también lo debo considerar al momento de interpretar.
Ahora vamos a partir desglosando cada una de las enzimas que se pueden solicitar para un perfil. Vamos a partir con la detección de una lesión hepatocelular. Dijimos que las enzimas que se pueden medir es la ALT, la ACT y otras que son la GD y la sorbitol deshidrogenasa. Recordemos que el aumento de estas enzimas indica lesión hepática, no necesariamente una disfunción. Son temas completamente aparte. Disfunción es cuando ya superó la capacidad de reserva que tiene el hígado. Y también recordar que el aumento no es tan importante, sino su persistencia. Vamos a comenzar hablando de la ALT, que funciona bastante bien en caninos y felinos. Es una enzima que tiene alta sensibilidad, es decir, si yo tengo una lesión en los hepatocitos, esta enzima va a estar aumentada. Y su especificidad es un poco moderada, porque tengo isoenzimas a nivel del riñón, corazón y músculo. Eso sí, tengan en cuenta que la vida media que tienen estas isoenzimas en estos órganos es muy corta. Por lo tanto, lo que pueden llegar a influir al medirlo a nivel plasmático es súper poco. Por lo que siempre debemos considerar que si tenemos aumentada la ALT, en primer lugar va a ser por una lesión hepatocelular, ya sea trauma, inflamación, neoplasia, etc. También puede aumentar por daño muscular, pero severo. Por ejemplo, una distrofia sí puede marcar un aumento de la ALT. En caninos está muy afectada por la acción de glucocorticoides, tanto endógenos como exógenos. Y también por el uso de fármacos, especialmente los que